cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, hemos estado estudiando el libro del profeta Jeremías, aunque no hemos estudiado cada capítulo. Es un libro muy grande y quiero decirles muy particularmente que es uno de mis libros favoritos, que me encanta leer. El libro del profeta Jeremías es maravilloso. Yo quiero animarles para que ustedes lo lean ahí en casa. Jeremías fue llamado por Dios siendo muy joven, en tiempo del rey Josías, que fue el último rey bueno que hubo en Israel. Josías trajo un avivamiento. Josías comenzó a reinar de 8 años, y él buscó a Dios. Probablemente Hilcías, el sumo sacerdote, era el padre de Jeremías, porque Jeremías era de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Anatot estaba a unos 5 kilómetros de Jerusalén, y ahí estaba una ciudad llamada Anatot, que era ciudad de los sacerdotes. Estas ciudades fueron, las tribus le dieron a los sacerdotes en toda la nación de Israel para que ellos vivieran ahí. Los levitas, acuérdense que no tenían una tierra, entonces vivían en todo Israel porque ellos eran los encargados de la vida espiritual de la nación de Israel, de enseñarle al pueblo la ley, de recibir las ofrendas, de ministrarles en el templo y de todo lo que había que hacer en cuanto a las impurezas. Ellos iban al sacerdote, que era un levita, descendiente de Aarón, y ellos, pues Jeremías era uno de estos, y probablemente Hilcías, que era el padre de Jeremías, tenía una influencia muy positiva en el rey Josías. Y Josías fue el último rey que se convirtió a Dios de una forma extraordinaria. Ahora, hay algo bien importante, hermanos. Josías hizo unas reformas espirituales muy espectaculares en Israel, pero en el pueblo eso solo fue superficial, porque una vez que Josías murió, los que vinieron, 4 reyes después de él, fueron reyes perversos, malos, y que al final fueron, el último fue Sedequías, que fue el rey cuando Nabucodonosor llegó y sitió Jerusalén. Ahora, después de que Jeremías tuvo un ministerio de unos 40, 41 o 42 años, no tuvo ningún resultado realmente. La gente, en vez de escuchar la voz de Dios, y ya lo vamos a ver en un momento, lo rechazó, lo abofeteó, lo azotaron, lo encarcelaron, lo metieron en una cisterna, en un pozo lleno de lodo. O sea, le hicieron todo tipo de persecuciones para callar al profeta Jeremías. Pero él siguió profetizando por 41 años más o menos. Y al final, pues, él fue testigo y participante, no solamente vio, sino que participó de la destrucción de su pueblo. Al final, usted puede ver ahí en el capítulo número 52, este libro es bastante largo, al final está cómo termina Jerusalén y, lógicamente, toda la nación de Judá, el reino del sur. Ya los israelitas del norte, el reino del norte, había ido a cautiverio. Y también, ahí usted lo puede leer, fue algo terrible lo que pasó con ellos. Esta noche, mis hermanos, yo quiero ir un poquito a extender este estudio al libro de las Lamentaciones. Y por eso hemos puesto como título esta noche, La ciudad apesta a podrido. La ciudad apesta a podrido. Porque el libro de las Lamentaciones también fue escrito por Jeremías. Si usted mira conmigo, vaya conmigo al libro de Lamentaciones, por favor. Algunos piensan que este es el libro del matrimonio, pero no, hermanos, el libro del matrimonio es Cantares. Este es el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Dice Lamentaciones de Jeremías. El libro de las Lamentaciones, de hecho, fue escrito por el profeta Jeremías, probablemente usando a Baruch siempre como su amanuense, pero él lo escribe. Es inspirado, Dios inspiró al profeta Jeremías para escribir este libro.
¿Y qué es lo que encontramos en el libro de las Lamentaciones? Eso, los lamentos del profeta y de un pueblo que ha sido arrasado, que ha sido conquistado, destruido, quemado por el imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor y el ejército caldeo. Los caldeos y babilonios es lo mismo. Ahora, en este libro, mis hermanos, de las Lamentaciones del profeta Jeremías, nosotros encontramos precisamente eso, lamentos, lloro, lágrimas, tristeza, depresión, muerte. Y yo quiero que ustedes miren esto y por favor prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. A veces nosotros le echamos la culpa de las cosas a la mala suerte y decimos que es que no fue mal y que nos levantamos con el pie izquierdo y que, bueno, empezamos a poner tantas excusas. Y hermanos, yo quiero decirles una cosa. Lo que pasó en Israel, la muerte, la destrucción, la quema que hubo, la esclavitud a que fue sometida esta ciudad y todo lo que pasó fue un resultado de su vida espiritual. Fue un resultado de su vida espiritual. Atrás de todo esto hay un Dios soberano que no podemos pisotearlo, que no podemos jugar con él, que nosotros no podemos echarlo a la espalda. ¿Sabes que así le dice Dios al profeta Ezequiel? Este pueblo me echó a sus espaldas. Ahora, si Dios está a la espalda mía, adelante, ¿qué tengo? No tengo nada. No tengo nada para seguir, no tengo nada para caminar, no tengo nada, porque Dios lo dejé atrás, me lo tiré a la espalda. Y a veces nosotros estamos haciendo la misma situación de la nación de Israel. Y por eso decimos hoy, la ciudad apesta a podrido. ¿Sabes por qué? Porque la gente se fue muriendo ahí en Jerusalén y no le enterraban, ahí quedaban tirados los cuerpos. Y cuando Nabucodonosor entró, destruyó, mató, hizo desastres en la ciudad y los cuerpos ahí quedaron tirados, podridos, muertos, pudriéndose, apestando, y fue algo nauseabundo, terrible, doloroso, lo que pasó en la nación de Israel, hermanos. Fue terrible realmente. Yo quiero que miremos algunos versículos aquí en el libro de las Lamentaciones y luego hacemos unos comentarios. Dice así, comencemos leyendo Lamentaciones, capítulo 1, verso 1. Dice, ¿cómo ha quedado desola la ciudad populosa? Si ustedes miran, este cómo tiene tilde, no es pregunta, está en signos de admiración, no de interrogación. Eso quiere decir que no es una pregunta, quiere decir que es algo que el profeta está diciendo. Ni tan siquiera esto que ha pasado lo hubiéramos pensado alguna vez en nuestra vida. ¿Cómo ha quedado desola? Qué terrible lo que ha pasado aquí. Eso es lo que está diciendo realmente. Y luego, ¿qué dice? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Y en muchos espacios de este libro, hermanos, muchos pasajes de este libro, Jeremías va a identificar a Israel con una mujer y le llama viuda acá, con una mujer. Y va a ser como una mujer que se le muere su marido y queda completamente abandonada. Acuérdense que las viudas en Israel eran mujeres solas, eran mujeres que no tenían cuidado, protección, nada. Y por eso Dios decía que había que cuidar y proteger a las viudas. Ahora, ¿qué dice? La señora, pero miren el versículo 1 dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¿Qué es viuda? Alguien que se le muere a su esposo. Pues aquí en Israel hubo una mortandad y la ciudad, como yo decía, apestaba. Todo lo que había ahí era suciedad, era olor a muerte, a podrido, a putrefacto, a sucio. Y luego, ¿qué dice? Vaya conmigo un poquito más adelante, por favor, al versículo número
4, capítulo 1, verso 4, dice, las calzadas de Sión tienen luto. Todas las calles de Israel, dice, están de luto. Ahora, ¿cuándo hay luto? Bueno, cuando alguien muere. Y ahí las calles quedaron devastadas con aquel montón de muertos ahí, tirados. Mire conmigo, por favor, el capítulo número 1, versículo número 16. Dice, por esta causa lloro. Y aquí Jeremías expresa una tristeza profunda por lo que ha pasado. Y a veces nosotros tenemos que aprender de este profeta, hermanos. A veces nosotros somos muy duros, muy insensibles. Y cuando a alguien le pasa algo, a veces incluso decimos, está bueno que le pasó, si es que era rebelde, era duro. No, 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 eso no está bien. Esa actitud no está correcta. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas 6, capítulo 6, verso 1, Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No importa que la gente esté en pecado, o sea, sí importa definitivamente, pero lo que yo digo es, si alguien está pasando una prueba dura, un dolor profundo por algún pecado, no siempre ocurre eso, pero a veces sí, ¿qué ocurre? No tenemos que gozarnos y decir, gracias, qué bueno que... No, hay que ayudarle a restaurarse, hay que ayudarle y consolarle y volverlo al redil del Señor. Y por eso Jeremías es un ejemplo tremendo. ¿Sabes que Jeremías predicaba y Dios lo llama a profetizar juicio? Ya lo vimos en Jeremías 1, a profetizar juicio. Pero Jeremías lo hacía llorando. Jeremías estaba diciéndole al pueblo, va a venir los caldeos y van a sitiar esta ciudad y van a poner baluartes allá afuera en el muro y no los van a dejar salir y esta ciudad va a caer y el rey Sedequías va a ir allá a Babilonia y se lo van a llevar, pero él no lo hacía riéndose, él no lo hacía feliz, él lo hacía llorando. Y a veces nosotros predicamos o evangelizamos y le decimos a la gente, mira, te vas a ir al infierno. No, así no es. El infierno no es un lugar de gozo. Es triste que nuestra familia, nuestros amigos, por cualquier cosa que ellos rechacen el evangelio, que se vayan a ir al infierno. Debemos predicar con lágrimas. Debemos de ser sensibles, hermanos. Y en el versículo 16, Lamentaciones 1:16, mire cómo dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos. Y aquí Jeremías le llama hijos a la nación de Israel. ¿Ah? Jeremías le llama sus hijos a este pueblo. Y dice, porque el enemigo prevaleció. Dice, mataron, destruyeron a todo Jerusalén. Mira el versículo número 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Dice, por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. ¿Sabes lo que quiere decir aquí? Con la espada mataron y adentro la gente se moría de hambre. Versículo, vaya un poquito más adelante al capítulo 2, por favor. Mira, por favor. Capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, sus pequeñitos, a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? O sea, a todos los partieron. Verso número 21. Niños y viejos, no importa. ¿Qué dice? Yacían por tierra en las calles, ¿te das cuenta? Ahí tirados los muertos en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Alguien pudo haber dicho, mire, qué ingenioso Nabucodonosor. Qué buena estrategia. Qué buen guerrero. Cómo conquistó Jerusalén. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Atrás de esto
está sentado un Dios soberano en su trono. Eso no pasó por casualidad, ni por mala suerte, ni por la buena estrategia de Nabucodonosor. Mire cómo dice aquí, versículo 21. Al final, mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Versículo 22 dice, has convocado de todas partes mis temores, como en el día de la solemnidad. En el día del furor de Jehová no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Esto es triste, hermanos. Es una situación bien difícil. ¿Y cuál es el punto? Vaya, por favor, al capítulo 3. Al capítulo 4 ahora. Mire conmigo. Lamentaciones, capítulo 4. Voy a leer para ustedes el versículo 9. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos, los muertos por el hambre, murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea, gente estaba muriendo literalmente de hambre y sus cuerpos ahí quedaban, los mendigos ahí quedaban tirados en las calles. Y entonces eso iba trayendo una nube de pestilencia en la ciudad. Imagínense ustedes encerrados ahí y ahí quedaron los muertos. Por eso el título de hoy, la ciudad apesta a podrido. Qué terrible, ¿no es cierto? Esta situación. Qué triste. Qué triste, hermanos. Es una situación tremendamente difícil. Lo que pasó en Israel no fue fácil. Y Jeremías lo vivió. Jeremías fue testigo y participó de eso. Participó de eso. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Israel a esta situación? Yo quiero que vayan conmigo ahora, por favor, a 2 Crónicas, capítulo 36. Busque conmigo segundo libro de Crónicas. 2 Crónicas, capítulo 36. Y aquí vamos a ver dos cosas que nos da la palabra de Dios. En primer lugar, las razones por las cuales Jerusalén fue destruida. Segundo, las consecuencias de esa destrucción. Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor. Las razones, vamos a verlas en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y vamos a comenzar en el verso 11 al 16. Mire conmigo lo que dice la escritura. Voy a leer segundo Crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Este es el último rey, perverso, malo, y mire cómo lo califica el versículo número 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. O sea, fue un hombre terriblemente rebelde a la palabra de Dios. El profeta le habló, ¿y qué pasó? Lo que se ganó Jeremías fue que lo azotaran, que lo encarcelara, que lo metieran ahí a la cisterna. Eso fue lo que se ganó. Pero este hombre cerró completamente su corazón. Reinó 11 años. Los 11 años que reinó fueron malos. Y como vimos aquí en el versículo 12, rechazó completamente el llamado de Dios a través del profeta Jeremías. Rechazó absolutamente todo lo que Dios le dijo que hiciera. Desechó la palabra de Dios de forma tajante. No quiso saber absolutamente nada de lo que Dios le estaba profetizando a través de Jeremías. Ahora miremos el verso 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. O sea, Sedequías no solamente se rebeló contra Dios, sino que también contra Nabucodonosor. ¿Y qué dice? El cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué dice? Se rebeló contra el rey de Babilonia, contra Nabucodonosor, que era un imperio, y es que estos, hermanos, estos hombres tenían unos profetas y unos sacerdotes falsos, unos líderes espirituales
que eran mentirosos, que los llevaron por caminos torcidos. Jeremías les decía, Sedequías, no escuches lo que te dicen esos falsos profetas. Diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová tenemos. Lo que le estaban diciendo y le decían literalmente, Nabucodonosor nunca va a entrar a Jerusalén, nunca la va a tomar. Nabucodonosor, Dios lo va a matar, Dios lo va a librar. Mira, nosotros sigamos viviendo nuestra vida, sigamos haciendo lo que hacemos y no te preocupes. Aquí esta ciudad, acuérdense, Jerusalén, ¿se acuerdan lo que quiere decir, verdad? Es de donde viene la palabra Shalom, la ciudad de paz, la ciudad de la paz. Eso quiere decir Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que ellos decían, esta es la ciudad de Dios, aquí está el templo de Dios y aquí es la ciudad de paz. Aquí nunca va a ser destruida esta ciudad. Y esos falsos profetas incentivaban, uno, la confianza de la gente y dos, el pecado del pueblo. Entonces ellos decían, aquí no pasa nada, ustedes vivan, sigan vendiendo al pobre por un par de zapatos, sigan oprimiendo al pobre, sigan explotando al pobre, sigan viviendo en adulterio, sigan los ídolos que ustedes quieran. Y aquí no pasará nada. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice, se rebeló contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él creyó que él podía contra el rey de Babilonia y que lo iba a derrotar. Y sus falsos profetas lo engañaron. Pero ¿qué más dice? Dice que se rebeló contra Dios. Pero ¿qué dice el verso 14? Mira cómo dice. También todos los príncipes, todos los principales sacerdotes y el pueblo. Óigame, ¿te das cuenta? Los líderes espirituales eran los sacerdotes. Eran la gente encargada de orientar espiritualmente al pueblo. Era la gente encargada de llevar al pueblo cerca de Dios. Era la gente encargada de enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Era la gente encargada de orientar espiritualmente al pueblo. Pero ¿qué dice? Todos los principales sacerdotes y el pueblo, o sea, según el sacerdote así es el pueblo, según el pueblo así es el sacerdote. ¿Y qué dice la escritura aquí, mis hermanos? Aumentaron la iniquidad. Miremos esto. Esta es otra de las razones por las cuales vino la destrucción a Jerusalén. Aumentar la iniquidad aquí, mi hermano, es aumentar la idolatría. Por ejemplo, cuando dice el profeta, el rey David, si en mi corazón hubiese yo visto la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, ahí no es cualquier iniquidad, no es de hablar de fornicación o hablar de mentiras o de engaños o de esto, no, o de avaricia, no. En estos conceptos la iniquidad se llama idolatría. Mira el versículo número 14, dice, aumentaron la iniquidad, o sea, trajeron y llenaron de ídolos todo Jerusalén y todo Israel. Habían ídolos de todas las naciones. Mira el versículo número 14. Tenemos otra razón. ¿Cuál es la otra razón? Dice, se volvieron idólatras. Versículo número 14. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones. En vez de ellos ser luz a las naciones, como Dios se lo había dicho a Abraham y como Dios quería que fuera esta nación, ellos importaron los dioses falsos. ¿Y qué dice la escritura acá? Dice el verso 14, y contaminando la casa de Jehová. ¿Sabes una cosa? Metieron sus ídolos en el templo. Lea al profeta Ezequiel, donde Dios lleva a Ezequiel al templo y le dice, te voy a mostrar lo que estos hacen en secreto. Y dice que cuando entró Ezequiel al templo, allá habían, dice, imágenes del sol, de la luna, de animales, de Baal, de Astarot, de todos los dioses paganos, que ellos los adoraban en el templo de Dios. Y luego, ¿qué dice? Versículo 14 al final dice, la cual él había, la casa, el templo, santificado en Jerusalén. Era el templo de Dios, donde Dios vivía, pero ellos lo contaminaron con todos sus ídolos. Otra razón, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres,
envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros o de sus profetas. Dice, una y otra vez Dios les estuvo mandando mensajes por medio de los profetas. ¿Y qué dice el versículo 15? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de sus profetas, se burlaban de ellos. Entonces no escucharon el llamado de Dios, no escucharon la palabra de Dios, fueron rebeldes al mensaje de Dios, fueron completamente rebeldes a toda la misericordia que Dios tuvo. Y Dios los soportó siglos en esa situación. Pero un día Dios dijo, no más. ¿Y sabes qué dice Jeremías? Te cubriste de nube para no escuchar nuestra oración. O sea, Dios dijo, ya no los escucho. Y Dios le dice al profeta Jeremías, no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Llega un momento donde la gracia y la paciencia y la misericordia de Dios tiene un límite. Y ahora, hermano, viene la ira de Dios sobre esta nación. Y te quiero decir una cosa. La ira de Dios es una demostración de la justicia divina. Es una demostración de la justicia divina. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las cuales Israel fue? Ahí están. Y esto los llevó, esta idolatría y esta rebeldía contra Dios, los llevó y los arrastró a todo tipo de pecados. Al adulterio, a la fornicación, a la libertinaje sexual, a la borrachera, a la avaricia, a la codicia, a la explotación, a la injusticia, y ahí podemos ir mencionando todo tipo de pecados que se cometían en la nación de Israel. El robo, por ejemplo, era terrible cómo se robaban las cosas, cómo explotaban al pobre y le robaban. ¿Por qué? Porque Israel se olvidó de Dios, se olvidó de su palabra y fue rebelde. Dice Dios, yo te mandé mis mensajeros, mis profetas, y ustedes se burlaron, hicieron escarnio de ellos. Terminamos de leer el versículo 16, 36, 16 dice, mas ellos, los judíos, el pueblo, hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras. No solamente se burlaban, sino la tomaban como basura, como nada. Y mira cómo dice, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Te das cuenta? Dice la ira de Jehová, la gracia tocó ahí la ira y ya no pasó más la gracia. Y la ira de Dios se derramó. Y quiero decirte una cosa, mi hermano. La ciudad llegó a apestar, como ya te digo, a muerto, a podrido, a podredumbre, a toda la suciedad. Y aquella ciudad que era preciosa quedó barrida, apestando a muerto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, ¿qué dijimos? Las razones de la destrucción. Pero luego, ¿qué? Las consecuencias de la destrucción. ¿Cuál fue la consecuencia de esa rebeldía de Israel contra Dios, contra su palabra, contra sus profetas, contra todo? Dice el versículo número, vamos a continuar leyendo el verso 17. Mira conmigo, por favor. Por lo cual, o sea, en vista de esa rebeldía, en vista de ese pecado, en vista de esa actitud soberbia, arrogante, prepotente de este pueblo, de esa rebeldía absoluta contra Dios, mira lo que dice el 17. Trajo contra ellos al rey de los caldeos. Primero, ¿te das cuenta? Y esto a mí me gusta mucho. Te lo voy a leer más adelante en Daniel, aquí, en el libro de Daniel, como Daniel lo dice en el capítulo 1. Daniel, capítulo 1, verso 1. Escucha cómo lo dice el profeta Daniel, porque Daniel fue testigo también y participó de esa destrucción. Daniel salió en el año 605 antes de Cristo en la primera incursión de Nabucodonosor. La primera incursión. Ahora, escucha cómo lo dice Daniel en Daniel capítulo 1, 1 y 2. Leo para ustedes la Santa Escritura. Dice así. En el año tercero del rey Joacim, este fue el que fue antes de Sedequías, dice, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vino Nabucodonosor, puso ese ejército y lo sitió. En ese momento, Nabucodonosor hizo la primera incursión, la primera matanza, y se llevó a un grupo de judíos a Babilonia.
pero no pudo terminar por algunas razones. Primero, porque le avisaron que su padre había muerto. Entonces Nabucodonosor tuvo que ir para tomar el imperio babilónico. Y luego, cuando regresa, ya como emperador de Babilonia, de los caldeos, le avisan que los egipcios se levantaron contra Babilonia. Entonces, deja Jerusalén para ir a controlar a los egipcios. En la batalla de Carquemis, yo creo que ustedes recordamos esta batalla en la historia que estudiamos ahí en los colegios o en la universidad, más o menos en el año 605, fue la batalla de Carquemis. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ya Nabucodonosor había hecho una incursión que fue en esta, la primera, 605 antes de Cristo. Ahora, mira como Daniel, y esto es lo que a mí me gusta, la interpretación que estos siervos de Dios le dan a estos eventos. Hermano, la ciudad apestaba a muerte. De hecho, también Daniel pudo observar los muertos tirados en la calle, la gente que estaba muriendo de hambre, las mujeres comiéndose a sus niños. Ese canibalismo. Ahora, ellos no lo interpretan como mala suerte o que mire que este rey es buen estratega. No, mira lo que dice el verso 2, Daniel 1:2, dice, y el Señor Jehová, Dios del universo, sentado en su trono, eso quiere decir Señor ahí, ¿qué dice? Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Te das cuenta? Daniel dice, ¿saben? Fue Dios el que entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Fue Dios el que hizo eso. Y dice el profeta Jeremías y dice el escritor de Crónicas, me encanta cómo lo miran ellos. Dios se llenó de ira y esa es la justicia de Dios, castigando a un pueblo perverso, corrupto, primero con una rebeldía espiritual tremenda y segundo, con un comportamiento pecaminoso totalmente alejado de Dios y de lo que Él nos manda. Y luego, ¿qué dice? Volvamos a segundo libro de Crónicas, versículo número 36-17. Regresemos a segundo libro de Crónicas 36-17. Por lo cual, dice, trajo, ¿quién trajo? Dios trajo contra ellos, contra Israel, al rey de los caldeos. Dice, fue Dios el que lo hizo. Así lo dice Jeremías también, y así lo dice Daniel, y así lo dicen otros profetas. Y luego, ¿qué dice? Que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar ni joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. La ira de Dios se derramó sobre esta gente. Versículo número 17, entonces, primero, ¿qué pasó? Trajo a los caldeos, mató jóvenes, señoritas, ancianos y ya muy ancianos, de la tercera y de la cuarta edad. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 18, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, lo de oro, de plata, de bronce, todo lo que había ahí, Nabucodonosor se lo llevó. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó en manos del rey Nabucodonosor. Todo lo que había en el templo, él se lo llevó. Y no solamente eso, sino también todo lo que había en las casas de los príncipes. Versículo número 19. Dice, y consumieron y quemaron la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Perdón, el versículo 18 en medio dice, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, sacó todos los tesoros, todo lo que había ahí de oro, de plata, todo lo que había de riqueza, y se la llevó también. Dios lo entregó eso en sus manos. Versículo 19, quemaron el templo, quemaron todo Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios, todo lo que había construido Salomón, destruyeron todo lo deseable,
Y luego dice, los que escaparon de la espada porque mató una cantidad exagerada de personas, fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces se convirtieron en esclavos de los babilonios y fueron repartidos como un botín de guerra. ¿Qué dice? Hasta que vino el reino de los persas. Versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Qué triste esta historia. ¿Cómo termina? ¿No es cierto? Y fíjate una cosa, no aprendieron los judíos y no han aprendido todavía. No han aprendido. Después ellos regresaron por la misericordia de Dios, volvieron a levantarse, llegaron otra vez, repoblaron Jerusalén, reconstruyeron los muros en tiempos de Nehemías. Y luego, ¿qué pasó? Vino su Mesías, el Señor Jesucristo. Y Jesús también tuvo que llorar sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte bajo mi sombra, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y luego, ¿qué dice? Cuando estaba Jesús ante Pilato, y Pilato saca a Jesús al final, y les dice, aquí está el Cristo, no encuentro ningún delito en él. Y aquí está Barrabás, un asesino, un ladrón, un asaltante. ¿A quién quiere que le suelte? Y ellos le dijeron, suéltanos a Barrabás y queremos que Cristo sea crucificado. Y recuerdan lo que le dijeron, su sangre, la sangre de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Cristo dijo, en poco tiempo, Jerusalén de nuevo será rodeada de ejércitos y va a caer. 70 después de Cristo. Hablando que unos 30 años, 35 años más adelante, Israel de nuevo fue arrasada y desde el año 70 no hubo más nación de Israel hasta el año 1948. No han aprendido. Sabes que, por ejemplo, Tel Aviv, ahí en toda esa parte del Asia, es la capital del homosexualismo, por ejemplo. 90% de los judíos son prácticamente ateos. O sea, todavía falta esto. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Que ellos se llenaron de orgullo. La palabra de Dios es lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1. Te lo voy a leer, porque esto fue justamente lo que le pasó a los judíos. Romanos, capítulo 1. La palabra de Dios dice así, versículo número 18. Escucha lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. En otras palabras, el conocimiento que nosotros podamos tener de Dios, el oír la palabra de Dios, dice, es porque Dios se ha revelado, es porque Dios se ha dado a conocer, es porque Dios nos llama. Y luego, ¿qué dice el versículo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el hecho de que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahora dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, Dios se ha revelado al hombre. El hombre ha conocido de un ser superior que se llama Dios. Eso está en la conciencia, en el alma de todos los seres humanos. Pero hay personas que son tan soberbias, que tienen tanta arrogancia, que aún llegan a negar la existencia de Dios. Y te voy a decir una cosa, esta teoría de la evolución, por ejemplo, si no hubiera sido porque fue descubierto el ADN, todavía estuviera en boga esa doctrina. Porque el hombre lo que tiene en la mente es quitar a Dios de su vida. Eso fue lo que hicieron los hebreos.
se rebelaron en contra de Dios y en vez de adorar a Dios y de rendirle su vida a Dios, de escuchar la palabra de Dios y de obedecer a Dios y servir a Dios, dijeron, nosotros podemos hacer lo que querramos y aquí nosotros vamos a vivir como nosotros queremos vivir. ¿Cuál fue la consecuencia? La ira de Dios cayó sobre ellos. Dice, conociendo a Dios, no le glorificaron y creyeron que eran los más sabios del mundo. ¿Y qué pasó? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de hombres. En otras palabras, se hicieron idólatras. Empezaron a adorar las criaturas en vez de adorar al Creador. Y la ira de Dios vino sobre ellos y la ciudad apestaba a muerte. Dos cosas con las cuales quiero terminar. Uno, este mundo en el que vivimos. ¿Y por qué hablar del mundo? Honduras. Hermanos, las cosas que estamos pasando en Honduras están relacionadas exactamente con lo que pasó con Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, un pueblo que no quiere saber de Dios, un pueblo idólatra que le encanta la idolatría, que cada quien tiene sus ídolos en casa y adoran a este y al otro y al otro y a la otra y aquí al este y al otro. Y que eso está llevando al hombre a pecados espantosos. El domingo fuimos ilustrados por nuestro hermano, ¿cómo se llama? Pablo, el hermano Pablo Rosales. ¿Cómo está el mundo? ¿No es cierto? Donde el hombre cree que Dios y puede hacer lo que le dé la gana, hasta cambiar las ideas de los chiquitos, de los niños, en una perversión total, en un abuso total, en un homosexualismo generalizado, en una rebeldía, en creer que solo lo material es importante y que no importa cómo tú te vas a hacer rico, pero tenés que hacerte rico y vivir en la mejor casa y que lo material es todo lo que tú tienes que lograr, es que tus títulos son lo más importante y que no importa Dios. Olvídate de Dios. Dios no tiene sentido. Y el hombre ha quitado a Dios. Y esto que estamos nosotros viviendo hoy, hermanos, en Honduras, mira, te voy a decir una cosa, no es asunto de que el presidente sea reelegido o que haya violado la Constitución o que su hermano esté preso por narcotraficante, acusado por narcotraficante, de que tengamos un Congreso corrupto, de que hayan jueces tan perversos, de que la justicia se vende al mejor postor. Todo eso es realidad y la ciudad apesta, apesta. Honduras apesta moralmente, es una ciudad que apesta, pero todo eso es resultado de haberle dado la espalda a Dios. Y no va a mejorar, porque entre más lejos de Dios estamos, más duro será el castigo para este pueblo. Y tristemente así será. Y esto va a ir de mal en peor. Pero la otra cosa tiene que ver con nosotros. A veces nosotros como cristianos también, igual que los judíos que conocíamos a Dios, la palabra y teníamos guías espirituales y esto y lo otro, pero nunca quisimos oír. Dice Dios, yo les mandé mis profetas que les daban mi palabra y se burlaban de ellos, los torturaban, los mataban y Cristo mismo lo repitió. A veces nosotros predicamos, la gente terminamos la reunión, algunos ni tan siquiera se quieren conectar, no quieren participar en una rebeldía hacia Dios, otros escuchan el mensaje y mañana continúan en su misma vida de pecado, rebeldes, en una orgullo en contra de Dios. Hermano, no podemos vivir bien de esa forma. No vamos a tener las bendiciones de Dios. No vamos a tener una vida que realmente sea llena de paz, de tranquilidad y de felicidad. Las cosas no pasan por casualidad. Atrás de todo esto hay un Dios soberano que es lleno de gracia, de amor y de misericordia, pero también es un Dios de ira. Y cuando mira que nosotros no queremos ya tener ningún tipo de relación con Él y somos rebeldes y soberbios y arrogantes y prepotentes, Él también derrama su ira. Y esto está pasando ya aquí. Hoy tembló en San Pedro, está temblando en el mundo, inundaciones, hay unas catástrofes que nunca se habían visto. Esa es señal de que la ira de Dios está cayendo.